Ya. De nuevo. Una firma dedicada a la tala de árboles emprenderá un proyecto en el área inmobiliaria. En efecto, este proyecto podría aumentar los actuales ingresos proyectados por venta de 560 millones anuales hasta 990 millones el primer año y hasta 1.350 millones el segundo año. La compañía podría generar un margen de contribución del 25% el primer año y de un 45% el segundo año, con costos fijos desembolsables adicionales de 30 millones anuales. Las inversiones en activos de corto plazo netas de financiamiento espontáneo representan el 30% de los ingresos por venta incrementales de cada año, y la edificación requerirá un desembolso de 350 millones para propiedades, plantas y equipos, depreciables durante los 2 años de vida útil del proyecto, y hasta un valor residual de 70 millones. La construcción se llevará a cabo sobre un terreno que se registra actualmente en los libros contables a un valor nulo, pero que los expertos en tasación indican que hoy tiene un valor comercial equivalente al valor presente de todos los arriendos que podría generar a través de su vida útil. El arriendo neto de impuestos sería de 1 millón al año a perpetuidad, el cual se aplicará una tasa de descuento de 10% efectiva anual, solo para transacción del terreno e independiente de la evaluación del proyecto completo. Tanto el edificio como el terreno serán regalados a una fundación al cabo de 2 años, y esto es equivalente a venderlo a un precio de 0. Para no tomar una decisión a la ligera, la firma encargó hace 1 año y medio un estudio que costó 45 millones, llevándolo a resultados en ese mismo periodo. Dicho estudio determinó que la inversión total debía ser financiada con 90 millones en deuda, cero cupón, a una tasa efectiva anual de 14%, y la tasa de descuento apropiada para el proyecto sería 18% efectiva al año. La tasa de impuesto a la utilidad es de 20%, y la inversión en este sector implicará una sinergia con otras líneas de negocios de la empresa, acarreando mayores ingresos por 11 millones cada año, mismos que generarían un margen de contribución del 80% y costos fijos de 5 millones al año. Para mala suerte de la firma, el evaluador que se disponía a presentar el proyecto al directorio de la compañía se electrocutó cuando se enchufaba su laptop y dejó una hoja impresa que contenía la siguiente información. Y tenemos esta tablita, que aquí la pasé a Alex. Y que se nos pide. ¿Qué opinión los flujos de efectivo del proyecto sugería 8 modificaciones a realizar los ya? Este flujo está malo y nos piden cuáles serían los 8 cambios que habría que hacerle. ¿Ya? Voy a poner letra A. Listo. Ahí. Ya. ¿Quién se la juega con el primero? Primero le falta como regresar la depreciación. Ya. Reversión. Ya, ese es el primero. Después les voy a subir algo, lo voy a escribir lo mismo, pero con un poco más de detalle, pero para no perder tanto tiempo escribiendo. Ya. ¿Cuál sería otro error? Mientras tanto voy a poner dado. La inversión en estudios varios, ¿no sería un costo hundido eso? Ya, sí. El costo hundido de los estudios varios. Ya. ¿Cuál otra? Los gastos por intereses no deberían estar ahí tampoco. ¿Ah? Los gastos por intereses. Bien, los gastos por intereses. No se deben considerar. Ya. Ya, ¿por qué no se considera? Porque esto está en efecto, se ve reflejado en lo que se llama WACC, o el costo promedio ponderado. Ya. Por eso no se considera. ¿Qué otro? También, no sé si está bien, pero no sé si esos son los flujos incrementales o no. Sus valores. Bien, los ingresos por venta no son incrementales, llegaron y pusieron. Debería ser la diferencia entre los 500, porque antes teníamos 560 y ahora con el proyecto aumentan a 990, pero están considerando dentro de aquí los 560, bien. Los ingresos por venta
No son incrementales. ¿Qué otra cosa? Nos quedan 4. Se vende la. Como salía el valor residual era como el ¿Qué valor. cosa? No me acuerdo qué era. Ya, voy a dar una pista. El terreno, ¿qué pasaba con el terreno? ¿Se vendía o no? Ya, entonces no se considera el costo de oportunidad del terreno. Ahí tenemos otro. 6. Otra pista. Que recalqué mucho, por ejemplo, que se debía incluir, por ejemplo, en el caso 1, que algunos no incluyeron. Que no se está considerando acá. Recuerden que tenemos algo que está depreciándose. ¿Alguien? ¿Capex? No, nada que ver. Ya hay algo relacionado con el CAPEX, pero no es justo a lo que iba. Pero, ¿qué cosa es el CAPEX iba a mencionar? No, es que me acuerdo que la recorrección de tu trabajo nos mencionaste algo sobre el CAPEX, pero no recuerdo muy bien qué era. Ya, sí, efectivamente hay algo del CAPEX aquí. Si se dan cuenta, no se recupera la inversión en OFF, por lo tanto, eso también se considera. Se debe recuperar las NOF. No era lo que estaba apuntando, pero sí. ¿Qué otra cosa? ¿Qué se hace al final? Voy a dar una pista. Tiene desecho en el nombre. El valor de desecho. Bien. No se encuentra el valor de desecho. Y por último, ¿qué otra cosa? Gracias al proyecto, ¿qué más vamos a tener? ¿Qué va a pasar con las otras líneas? Su venta también va a aumentar. Así que también se debería, como Bien, el flujo que va a generar, también se debe considerar. no se consideran las sinergias con otras líneas. Después esto yo se lo subo más bonito ya, pero era... Ya, entonces estos son 8 errores que no se encuentran acá. Y bueno, son como igual los más comunes ya, así que para que siempre se vayan fijando si consideran esto. Letra B. Nos dice, ya, que ahora nos dice mostrar el flujo de caja neto del proyecto de forma correcta, incluidas modificaciones sugeridas en la letra anterior. Entonces vamos a copiar el formato. Ahí. Perdón. Ahí. Vamos a copiar este formato. ¿Me copió? Perdón, fallas técnicas. Ya. Entonces, ¿qué iría primero? Ingreso. Los ingresos. Ya, los ingresos por venta. Entonces, nos estaban diciendo que nosotros teníamos ingresos de 560 y que iban a aumentar a 990 el primer año y a 1350 el segundo año. Entonces, tendríamos los 990 menos los 560 millones y lo vamos a multiplicar por 1.000.000 para tener todos los ceros. Entonces serían 430 millones el primer año. Y el segundo año sería lo mismo. Serían los 1.350 menos los 560 por el millón. ¿Ya? Después, ¿qué vendrían? Los costos.
Ya, tendríamos los costos variables. Aquí nos decían que los costos variables eran con el margen de contribución, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo lo calcularían? Si tenemos el margen de contribución, ¿cómo calcularía los costos variables? Si nos están diciendo que el margen de contribución sería el 25% del primer año. Eso significa que el otro 75% serían los costos variables, ¿no? Ya, bien. Entonces, serían los 430 por 1 menos 25%. Lo voy a poner negativo, porque va a llegar y sumar. Y aquí sería los 790 por, nos decía que el segundo año eran 45%. Entonces, ¿qué haríamos ahí? ¿Vamos bien? Ya. Después nos decían, nos mencionaban los costos, ¿por qué está en blanco? Los costos fijos. Costos fijos. Mm. Mm. A ver. Qué raro. Ya. Después tenemos los costos fijos, que nos decían que eran 30 millones cada año. Ah, hay aquí. Perdón, falla técnica. Ya. Luego tenemos los costos fijos que nos decían que eran 30... Perdón. Que eran de 30 millones cada año. Ya. Y aquí sería lo mismo. Después los costos fijos, ¿qué vendría? ¿O qué pondrían? ¿Alguien? Ya, mira, vayamos al enunciado de nuevo. Sobre la depreciación. Miremos, por ejemplo, los activos. ¿De cuánto sería la depreciación? ¿Quién se la juega? ¿Aló? ¿Alguien? Sí, sí. Pero, ¿de cuánto era el valor inicial y los años que se usaba? Ya. Ya, el activo nos dice que son de 350 millones, ¿no es cierto? Y tiene un valor residual de 70 millones. Ya. Y nos dice que se va a apreciar durante los 2 años de vida útil del proyecto. Ya, entonces, he dio 2. Y nos quedarían 140, que lo vamos a multiplicar por millones. Por menos 1 millón. Para que quede negativo al tiro. Y el año 2 sería lo mismo. Ya, ¿y qué más pondrían además de la depreciación? ¿Qué hablamos antes, por ejemplo, en el apartado número 8? Las sinergias con otra línea, ¿no es cierto? Que estas hay que incluirlas. Entonces, incluye tanto los ingresos como los costos de la sinergia. Entonces, vamos a poner ingresos por venta sinergia.
que nos decían la tasa en las sinergias con otra línea de negocio de la empresa mayor de ingresos por 11 millones cada año, ¿ya? Entonces nos están diciendo que cada año van a ser 11 millones. Ya. Y las sinergias además tienen costo variable. Costos variables, sinergias. Que nos decían que al igual como hicimos antes, los margen de contribución es del 80%. Por lo tanto, sería los 11 millones por 1 menos 80%. Vamos a poner negativo. Y además tenían costos fijos de 5 millones. Ya. ¿Qué más? ¿Tocaría algo más o calculamos utilidad operativa? Eso nomás, ¿o no? ¿Qué dicen? Ya. Oye, ¿esto por qué no se va al medio? Ahí. Bueno. Ya. Entonces, ahora tendríamos utilidad operativa. ¿Qué sería? Bueno, vamos a poner suma porque ya que está lo otro en negativo. Y lo vamos a tirar para el ladito y lo vamos a echar. Vamos a dejar el tiro en negrito. Ya. Entonces después viene el impuesto. Que sería el 20% de lo anterior. Y después utilidad operativa neta de impuestos. Sería este menos este. Y nos La vamos a primera del impuesto no tendría que ser positivo, como nos dio una utilidad negativa. Ah, sí, po. Pero O sea, digo como solo para sumarlo. a ver, lo vamos a echar al tiro aquí negativo mejor. Sí, debería ser positivo, sería más bien como un escudo tributario. Entonces, a este lo vamos a poner ahí. Entonces, este ahora sería una suma. Y esto una resta. Ah, no, esto una suma también. ¿Ya? Sí, tenés razón, sería positivo en este lado y negativo en este. Ya, ahora, ¿qué tocaría? Ahora toca lo duro. ¿Qué harían? ¿Quién se la juega? Habría que Revisar revisar los ¿Revisar la impuestos, depreciación? ¿sabes? Ya, bien. Reversión. Me marca en negro. Reversión de la depreciación. Que sería simplemente la depreciación, pero en positivo. Ya, ¿qué más? ¿Qué pondrían? Pista, ahí nos falta algo Las relacionado con la necesidad operativa de fondo. Las no. ¿Ah? Bien, en el enunciado no bien, no voy a escribir mejor. NOF. NOF o cateo. Ay, me quedó feísimo. Ya. Entonces, en el enunciado nos decía que iban a hacer el. ¿Dónde está? Por aquí. Sí, creo que por aquí. Espérense. Aquí, el 30% de los ingresos. Por lo tanto, la inversión el primer año va a ser los 430 por el 30%. ¿No es cierto? Lo voy a poner negativo. Al tiro. Y después, ¿cuánto sería? 30% por este. Ahí. ¿Está bien o está mal? Hay que restarle los 129. Bien.
Ah, pero si ya lo tengo en negativo, mejor lo sumo nomás. No, y quedarían 108 nomás. Luego, ¿qué se haría con las NOF que pusimos aquí? ¿Qué se debe hacer con las NOF una vez que termina el proyecto? Hay que recuperarla. Bien, recuperación. Se recuperan. Recuperación NOF. Que sería más bien la suma de estos dos, que como están negativos, mejor lo voy a poner como resta. Ya, ¿qué más tocaría? Inversión inicial. Inversión inicial. Ya, el terreno costaba 350 millones, entonces tenemos 350, ¿por qué no me lo marco? 350. ¿Qué más dijimos que pasaba con el terreno? El costo de oportunidad, ¿o no? Perdón, esta era inversión en edificio. ¿Qué pasaba con el terreno? Había un costo de... El costo de oportunidad, ¿o no? ¿Ah? Justo El me costo de caí. oportunidad. Bien. Bien, que nos decía que era, ¿dónde estaba aquí? Que el arriendo neto del impuesto sería de 1 millón al año a perpetuidad, el cual se aplicaría una tasa de descuento de 10%. Por lo tanto, sería el millón dividido en 10%, porque está a perpetuidad. Entonces serían 10 millones nomás. Y luego, ¿qué tocaría? ¿Qué es lo último que tocaría? El valor de desecho. Ya. A ver si después, a ver si lograron descubrir esto. Por una décima, ¿cuánto sería el valor de desecho? Serían los 70.000 que sobraron. Ya, no es que ese es un Claro, error, los 70 millones. es un error cometido en el caso. No es solo los 70 millones que sobraron del valor residual. Algo hay que hacerle a esos 70 millones. Por dos décimas. ¿En valor futuro? No. ¿Qué ¿No hay que hace? compararlo con el valor de mercado y sacarle el impuesto por la venta? Aunque no me acuerdo si se vendió Ya, o pero no. es que nuestro mercado es cero. O sea, se vende, pero a un valor de cero, porque se regala. Por si acaso son dos décimas, pero me tienen que dar el valor. Ya, nadie se las ganó. ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, vendo algo? ¿Qué se le afecta? Si yo, por ejemplo, tuviera, no sé, ganar ingresos por la venta, no sé, de una cama. ¿Qué pasa con esa venta? ¿Qué esta afecta? Puesto. Bien. Por lo tanto, imaginemos que para el valor de desecho o para pues, la venta, por así decirlo, de esta máquina, nosotros tenemos que, si el valor que vamos a cubrir por la venta es mayor a nuestro valor contable, que va a ser el valor residual, nosotros vamos a tener que pagar un impuesto. Pero si es menor, nosotros vamos a tener, por así decirlo, un escudo tributario que nos cubre por la venta de ese artículo, ¿ya? Entonces, pongámoslo así, ingresos por venta máquina. Es de cero, porque la regalamos, ¿no es cierto? Y tenemos un valor contable de 70 millones. Hoy le voy a poner a esto todos los ceros porque es malo para poner millones. ¿Ya? Por lo tanto, utilidad pérdida ante el impuesto va a ser los 0 menos los 70 millones. Uy, lo fallé. Por una casilla.
menos los 70 millones, porque la estoy regalando, ¿no es cierto? Ya, entonces a esto va el impuesto, que sería más bien un escudo tributario, que serían los 70 millones por el 20% en el impuesto, sí. Que iría positivo. Y tendríamos utilidad, le voy a poner después de impuesto. Después de impuesto, de los 70 más el impuesto que está positivo, de 56 millones. ¿Ya? Pero a esto, al igual como hacemos con la depreciación y todo, se reversa el valor contable de 70 millones. Por lo tanto, nuestro valor de desecho sería de los 56 más los 70, serían los 14 millones, que sería un escudo, por así decirlo, tributario. Y ese es el valor que nosotros colocamos acá. ¿Ya? Por ejemplo, ¿cómo sería si nosotros hubiéramos vendido la máquina, no sé, a 100 millones? Sería lo mismo, pero como al revés. Tendríamos los 100 millones. Esto es lo que a usted le faltó hacer en el caso. Ya, valor contable, lo vamos a repetir, 60 millones. Sería este menos este. El impuesto. Este más este. Y el valor contable que será 70. Por lo tanto, el valor de desecho sería 94. ¿Ya? Entonces tendríamos un valor de desecho de 14 millones. Y ahora estamos listos para calcular nuestro flujo de caja neto. ¿Quedó claro eso sobre el valor de desecho? Sí. Ya, perfecto. Lo bajamos bonito. Entonces, ahora tocaría, vamos a poner un poco más abajo aquí, no aquí mejor. Flujo de caja neto. Entonces, año 0 tendríamos, ¿por qué me toman dos? Sí. 89, los 350 más los 10. Luego tendríamos la utilidad operativa, más esto, y por último tendríamos los 140, esto más esto. Y este sería nuestro flujo de caja. Y estamos listos para calcular nuestro BPN. Que el enunciado nos decía que la tasa era de 18% aquí. Entonces colocamos BNA, tasa 18%. Los flujos serían estos dos. Y le sumamos la inversión y nos queda un BPN negativo. Entonces nos lo estaríamos llevando por lo menos por ese método. Veamos por la TIR, calculamos TIR. Y sería inferior a nuestra tasa de descuento. Por lo tanto, por la TIR tampoco llevamos el proyecto. O sea, el proyecto no se lleva a cabo por ninguna manera. ¿Yo claro? Hasta la letra C. ¿Alguna duda respecto al ejercicio 1? ¿Calle ahora o...? No, Ya. nada por ahora. Entonces estamos listos para pasar al ejercicio 2. Que es un poquito más largo, ¿no? Entonces nos dice. Minera los 33
Fue fundada en 2010 y ha llevado una prolífera carrera en el área de exploración, evaluación, explotación y concesión de yacimientos mineros en lugares de difícil acceso. Actualmente opera 4 faenas productivas, 2 de ellas a tajo abierto. Uno de los yacimientos está al lado de un acantilado de más de 150 metros, al final del cual existe un hermoso arrecife de corales, y otro está del lado de una montaña que tiene una inclinación de más de 45 grados, el cual se debe llegar en andarivel, y al que se le entregan muchos de los suministros productivos con drones o se lanzan con paracaídas desde un helicóptero. Los otros 2 yacimientos están en 80 metros bajo el nivel del mar y otro está en pleno Medio Oriente, donde las comunidades locales hacen muy difícil la labor productiva. Por lo anterior, la compañía tuvo que establecer un cerco en el perímetro de la faena, dado que el gobierno era incapaz de contener a las fuerzas guerrilleras nacionales que intentaban permanentemente sabotear la explotación que se ganó por licitación a la compañía. La salida a la bolsa de valores les ha facilitado el acceso a la empresa a los mercados de capitales y por tanto están evaluando empezar su 5ª operación en una mina subterránea debajo de los desiertos más áridos del mundo. La explotación del yacimiento considera 5 años, luego del cual existe una opción de salida por parte del inversionista, dado que se piensa que el proyecto estará maduro y estabilizará su crecimiento en un 1% anual de ahí en adelante a perpetuidad sin mayores inversiones. La faena minera podría extraer y comercializar 20.000 kilos del primer año, 25.000 kilos del segundo año, 30.000 kilos del tercer año, 25.000 kilos del cuarto año y 18.000 kilos del último año. En esta explotación subterránea se han encontrado restos de una estrella enana blanca, cuyos precios proyectados por kilo para los próximos años son los siguientes. Ya. Después lo vamos a tener que leer igual, así que, respectivamente, el costo de caja, es decir, el costo de extracción neto de cualquier ingreso que se pueda obtener por la venta de los subproductos del proceso conjunto, será de 600.000 por kilo el primer año y se incrementará en un 2% efectivo anual por los siguientes 4 años. Los costos fijos operacionales que supondrán salida de efectivo serán constantemente a través del horizonte de evaluación del proyecto y alcanzarán los 4.500 millones anuales. La inversión en propiedad, planta y equipo implicará un desembolso inmediato de 120.000 millones, pero además se conoce que se tendrá que desmantelar todo dentro de 20 años más con el monto de ahí. La política tributaria es equivalente a la financiera de IFRS. La vida útil para efectos tributarios de los activos es de 4 años, con un valor residual de 10.000 millones. La tasa de impuesto a las utilidades es de un 20% y las necesidades operativas de fondos serán de un 5% de los ingresos operativos. Según los estudios realizados por los expertos, la tasa de descuento apropiada para el proyecto es de 7% efectiva anual. Dichas investigaciones tuvieron un costo de 9.000 millones y han dado lugar a un activo intangible cuya vida útil tributaria es de 3 años. Ahora la pregunta, ¿se debe llevar a cabo el proyecto o no? Aquí. Ya. ¿Por dónde partimos? ¿Por dónde lo abordamos? ¿Qué harían? Voy a poner el mismo formato pasado. Nos decían que eran 5 años, ¿cierto? Sí. Ya, primero vamos a colocar los kilos, porque como está todo medio variable, entonces el primer año eran 20.000. Perdón, este es el primer año. $25.000, 30.000, 25.000, 18.000. Ya, ¿qué va primero? ¿Alguien? ¿Aló? ¿Los precios los vas a agregar ahí o...? Ya agregamos los precios. Sí, mejor, porque así llegamos y multiplicamos. Los precios eran
eran, ¿dónde está? No, estos, En el párrafo de abajo ese. Abajo, 1,5 millones, 1,900,000. ya, y aquí está. 1.500.000. ¿Qué me los dicta? Aquí. 1.900.000 después que alguien me dijo. Después 2,700,000, Ya, 1,200,000 y 1,400,000. 1.200.000 y 1.400.000. Ya, por lo tanto, los ingresos por venta serían la multiplicación. ¿No es cierto? Ya. Después de los ingresos, vienen los costos de extracción. ¿Qué harían? ¿Quién pediría por sacar estos costos de extracción? Ahí llegar y multiplicarlo por el porcentaje. ¿Podéis poner el enunciado, por fin? Si vamos aquí, nos dice el costo de caja, es decir, el costo de extracción neto de cualquier ingreso que se va a obtener por la venta de los subproductos del proceso conjunto, será de 600.000 por kilo el primer año y se incrementará en un 2% efectivo anual por los siguientes 4 años. Entonces, ¿qué hacemos? El primer año ya sabemos que son 600.000 por la cantidad de kilos. Me equivoqué, puse el millón abajo. ¿No es cierto? Pero ¿cuánto sería el próximo año? ¿Qué harían? 600.000 por 1.02 por 25.000. Ya. Por 1 más 2%. Va a poner elevado a 1. Por la cantidad de kilos. Ya sería 15.300.000. Y bueno, el segundo año va a ser elevado a 2, elevado a 3 y elevado a 4. ¿No es cierto? Entonces, por eso elegí el linkado anterior. Lo voy a poner negativo porque así pues se suma nomás. Ya. Después los costos de tracción. ¿Qué vendrían? Los costos fijos. Que nos decían que estaban por aquí. Eran de 4.500 millones. Ya. Después los costos fijos. ¿Qué vendría? La depreciación. ¿De cuánto sería? ¿O qué harían para calcularla? ¿Alguien? Ya, sería los 120.000 millones menos los 10.000 millones. Partido en 4, que es la vida útil. Entonces, tendríamos 120.000 millones, mejor esto lo voy a poner entre paréntesis, lo multiplico por 1.000. Menos el 1.000, dividido en 4. Y todo esto por menos 1.000.000. Puse 1 al final, no lo ves que. 3, aquí creo que son 0.
y tiramos para el lado. No llega al quinto año porque solo se aprecia 4 años. Ya, ¿qué más faltaría? ¿Qué más le agregarían? ¿Qué está incluido acá? ¿Quién se la juega? Los 116 millones, ¿no? O si no, Ya, esa es la provisión por desmantelamiento, ¿no es cierto? Entonces, hagamos aquí provisión desmantelamiento. ¿Qué se hace con la provisión de desmantelamiento? ¿Qué hacía, por ejemplo, no sé, en contado 2? Cuando, por ejemplo, lo estaban sumando a una propiedad planta de equipo, ¿qué hacían para sacar el reconocimiento inicial? ¿Alguien? Hay que traerla a valor presente, ¿no es cierto? Porque esa provisión vale 116 millones, pero en 20 años más. Ya no solo interesa saber cuánto vale ahora. Entonces, por ejemplo, al año 0 eran 116 millones. 116 millones. 0,90, 533, 875. 875 y tiene 20 años y una tasa de 7%. Entonces, digo, 1 más la tasa de 7% elevado a 20 años. Por lo tanto, al año 0 tiene 30 millones, ¿no es cierto? Eso es ya nuestra provisión. Pero esta provisión va cambiando respecto a los periodos, porque, por ejemplo, al año 0 vale 30, pero al año 1 no va a valer 30. Entonces, va a valer, vamos a tomar la fórmula, va a valer un periodo menos, porque pasó un año. Entonces ya no es 20, sino es 20 menos 1. Que serían 19. Entonces, al año 1 vale 32 millones 100. Y así todos los años. ¿Por qué esta no se me cambiaron? ¿Ya? Por lo tanto, nosotros lo que nos interesa la provisión es su cambio. Para saber cuánto es lo que nos tendríamos que poner en el flujo. ¿Ya? Por lo tanto, esto ahora iría aquí. Ponemos provisión. No me copió. Maravilloso. Aquí. Bueno, y al igual que la depreciación estaba negativa, así que... ¿Quedó claro lo de la provisión? Sí. Ya. ¿Qué más Yo no nos entendí, faltaría? yo no entendí los valores que quedaron. Ya. Nosotros, la provisión valía 116 millones en 20 años, pero no nos interesa cuánto vale en 20 años, nos interesa cuánto vale hoy día. Que al año 0 valdría 30 millones, pero no vale lo mismo, por ejemplo, al año 1, ¿ya? Es muy parecido a lo que pasa con las NOF. Entonces, nosotros tendríamos que poner, por así decirlo, 2 millones 100 más de provisión, ¿ya? Para el año 1. Y así continuamente, para poder llegar a los 116 millones. Entonces, esto es lo que va dentro del flujo de caja, la variación de las provisiones. Entonces, los 32 millones fueron calculados que en vez de estar elevado a 20, elevado a 19. El año 2, elevado a 18, 17, 16 y 15. Y luego la resta y sacamos las variaciones. Y esa es la que va acá. Es, por así decirlo, como una depreciación. ¿Ya? Que esto tendríamos que poner todos los meses como variación para poder llegar a los 216 millones en 20 años. ¿Ya? ¿Qué más faltaría? ¿Qué generaba este proyecto, además?
la investigación, por ejemplo, del proyecto, ¿qué generó? El activo intangible. Bien, ¿y qué pasa con los activos intangibles? ¿Se? Se amortizan. Amortiza. Bien, entonces amortización. El activo intangible tenía un valor de 9.000 millones, entonces vamos a poner menos 9.000. 1, 2, 3, 1, me pasé. Y se amortizaba por 3 años. Entonces solo serían estos 3. Ya, y ahora estamos listos para calcular la utilidad operativa. Que sería la suma, le voy a poner de todo esto. Y arrastra, no, arrastra el año 5. Ya, luego hoy tendríamos el impuesto, que era de 20%. Y luego vendría la utilidad neta de impuestos. Sería este menos este, ¿verdad? No, en este caso sería suma. ¿Qué no lo doy? Ahí sí. Entonces, después, en este caso sería... Vamos a arrastrar para el lado. Ya. ¿Vamos bien? Que ahora parte por así decirlo, la parte difícil. ¿Vamos ok? Sí. 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 Ya. Pensé que se lo estoy aprovechando a poner esto. Ya. Entonces, ¿qué vendría ahora? La amortización y la depreciación. Ya, reversión, depreciación. Que va a ser la depreciación, pero no positiva. Y no hay. Después, la reversión de la amortización. ¿La provisión se reversa o no? Sí, se reversa, por si acaso. Tómenla como si fuera como una especie de depreciación. Ya. Luego, ¿qué nos faltaría? La ¿O qué inversión. pondrían? ¿Aló? La inversión, ¿o no? Ya tenemos inversión en PPE. Que nos decía que eran 120 millones. 120 millones. Ahora 120.000. 120.000, me faltan otros ceros. Ya. ¿Qué otra inversión tenemos? Parte con N. Las NOF, ¿o no? Bien. Inversión en NOF.
Ya, ¿qué harían aquí? Nos dicen que las NOF son, ¿dónde están? 5% de los El ingresos 100%, bien, el 5% de los ingresos. Entonces, tenemos que hacer algo parecido a lo que hicimos con la provisión. Vamos a copiar, de hecho. Y le vamos a poner, para que sea más cómodo, ingresos. Y voy a copiar los que teníamos antes. Y luego las NOF son el 5% de eso. Así que esto por 5%. Y por último, tendríamos la variación. Y sería este menos este. ¿Ya? Por lo tanto, aquí tendríamos. Primer año serían el 1.500.000, el año 0, por así decirlo, negativo. Y luego tocarían este, negativo. Ya, ¿y qué pasa cuando las NOF, en este caso, que irían acá, son positivas? ¿Qué se pasa con eso? Es 0. Ah, no. Ya, pongámoslo con 0, sí. Pero ¿qué pasa con esas NOF? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasa al final? ¿Qué hacemos al final de un flujo? La recuperamos, ¿no es cierto? Sí. Pero aquí, al volverse negativas, nos está diciendo que no ocupamos el año 3 NOF, sino que pasó todo lo contrario. En vez de poner NOF, por así decirlo, nosotros estamos devolviendo las NOF. Por lo tanto, tendríamos la recuperación de las NOF sería antes. ¿Ya? Por lo tanto, aquí sería los 2 millones y los 240. Y ahí habríamos recuperado las NOF. Y ya no tendríamos que recuperarlas el año 5 porque ya las recuperamos. ¿Ya? ¿Qué más tocaría? ¿Qué colocamos, por ejemplo, en el flujo pasado? valor de desecho, ¿no? Ya, y en este caso, ¿iría valor de desecho? Voy a leer la primera parte del enunciado. Dice, ¿dónde está? Dice, la explotación de un yacimiento considera 5 años, luego de lo cual existe una opción de salida por parte de los inversionistas, dado que se piensa que el proyecto estará maduro y estabilizará su crecimiento en un 1% anual de ahí en adelante a perpetuidad sin mayores inversiones. Ya, ¿qué pasaría con el proyecto? ¿Alguien? Ya. Si nosotros tenemos un flujo o un proyecto finito, por así decirlo, como el anterior, que era de 2 años, y no tenemos perspectiva de que va a continuar, nosotros tenemos el valor de desecho, ¿ya? Pero si nosotros creemos que, por ejemplo, después de estos 5 años, el proyecto va a continuar, ¿ya? Y, durante la eternidad, nosotros ya no tenemos valor de desecho, sino que tenemos un valor terminal, ¿ya? Entonces, esto es lo que va acá, terminal. Ya, ¿quién se la juega? Por 2 décimas. Que me dé el valor, sí.
¿Alguien? ¿Qué hacemos? Si nos vamos a proyectar infinitamente, ¿qué hacemos? Si nosotros vamos a tener, por así decirlo, flujos futuros, infinitos, a perpetuidad. Ya, nadie se la El ingreso partido por el... No sé. Ya, para simplificar, nosotros vamos a decir ya, después de el quinto año, nosotros vamos a estabilizar, por así decirlo, el proyecto, nos decía el enunciado, ¿ya? No vamos a tener que hacer como inversiones extra, cosas así. Entonces vamos a tomar el último periodo, en la utilidad neta de neta de impuestos del último año, y vamos a asumir, bueno, a partir de ahí no vamos a tener que hacer nada más, y lo único que va a pasar es que va a aumentar a una tasa de 1% todos los años, ¿ya? Entonces multiplicamos por 1 más 1%, y lo dividimos a perpetuidad. Entonces, en el enunciado, ¿cómo le dimos a perpetuidad? Con el valor presente a perpetuidad con crecimiento, que sería los 7%, que es nuestra tasa del proyecto, menos nuestra tasa de crecimiento. Por lo que nuestro valor terminal sería 84 millones. ¿Ya? Eso costaría todo el proyecto a perpetuidad, después del año 5. Y ahora estamos listos para calcular el flujo de caja. Neto mejor lo vamos a poner. Entonces sería este más este. Este más este. Este a este a este. Para que en verdad el cero ya. Ya, entonces este será nuestro flujo. Y estamos listos para calcular el valor presente neto, para saber si se lleva a cabo. Entonces, nuestro BNA sería, nos pregunta la tasa que era 7%, y los flujos. Y a esto le sumamos la inversión. Ya, el primer indicio, nuestro valor presente neto es positivo, por lo tanto ya por ese método se estaría llevando. Y por la TIR, es mayor a nuestra tasa de descuento, o nuestra tasa de descuento es menor a la TIR, por lo tanto también se estaría llevando por este método. Por lo tanto sí se lleva a cabo el proyecto. ¿Dudas? ¿Ninguna? ¿Quién era quien me había dicho lo de las inversiones, que se me había hablado del valor terminal? Era una niña. Yo, ¿Cuál es tu nombre? Nicole. Me caí. De nuevo. Nicole, ¿cuánto? Nicole, Gratarala. Ya. Le voy a decir al profe que te dé una décima por participación. Gracias, la necesito. De nada. Ya que participaste, igual harta la llevo en ti, así que. Vale. ¿Más duda? ¿Alguna duda? Porque hasta aquí estaríamos.